Bueno, como ya lo habíamos charlado en el grupo de la Pro Academy, hoy vamos a cortar un poquito con toda la teoría que veníamos viendo y vamos a enfocarnos más en negocio y armamos una clase de cómo entregar proyectos de IA y medir nuestro impacto. Vamos a ver si hacemos tiempo para unas preguntas y respuestas. Prefiero que me vayan interrumpiendo en el medio y vemos si llegamos a ver todo. Son 12 bullet points separados en dos bloques, así que duda que tengan, interrúmpanme. Vamos a ir desde lo básico y después vamos a ir anotando todo el paso a paso desde que tenemos un primer contacto con un cliente. Bueno, por lo que decía Wilber, ya tiene un cliente. Juego, capaz estás enfocándote en conseguir clientes y esto te puede ayudar. Wilber, si ya has presentado algo de esto, capaz te puede ayudar a potenciar ya el tipo de entrega del servicio que haces. Bien, esto lo dividimos en dos partes. Uno es la entrega del servicio en sí y otro es medir y demostrar el impacto de un proyecto de IA. Algunas cosas capaz un poquito lo repetimos porque acá tenemos que definirlo y acá después vemos algunos ejemplos. Así que vamos a ir arrancando, dando ejemplos, hablando de casos que nos pasan a nosotros. Cualquier consulta, como ya les dije, me van frenando ahí, no esperen al final. Bien, entrar en un proyecto de IA va a implicar seguir un enfoque organizado y claro para asegurarse de que el cliente o el destinatario final entienda el valor y pueda utilizar el resultado eficazmente. Y para esto ya entramos al primer punto, que es definir claramente los objetivos del proyecto. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que asegurar, una vez que el cliente nos hace el primer contacto y agendamos una llamada, esa llamada va a ser la que llamamos nosotros Discovery Call. En esa llamada nos tenemos que asegurar de que el cliente entiende el problema que le vamos a resolver y cuáles son los resultados que le espera. Ahí nosotros también tenemos que ver si realmente nosotros le podemos ser de ayuda. Creo que esto lo hablé con vos, Wilber, perdón. Me parece que lo había hablado con vos, de que, por ejemplo, lo que nosotros estuvimos haciendo ese día que nos conocimos era un Discovery Call. Y te di ejemplos de cuando nosotros hacíamos con algunos clientes. Es decir, a vos te interesó la academia, leíste algo, querías saber más, nos juntamos, estuvimos hablando, viendo qué es lo que vos ya sabés, qué es lo que querés aprender y qué es lo que enseñamos acá. Si eso machea, entonces podemos resolver tu problema. Bueno, acá sería un deseo, un objetivo, que es aprender más sobre inteligencia artificial. Nos pueden llegar clientes que el problema no sea posible que lo solucionemos nosotros. Puede ser que o el problema, la solución que él quiere es irreal o el costo no se justifica con lo que le resuelve. Entonces eso lo tenemos que definir en ese Discovery Call y puede ser, seguramente les va a pasar, a nosotros nos ha pasado, que, que le tengan que decir que no al cliente, no, mira, yo esto no lo puedo hacer o no te va a servir. Entonces, eso nosotros lo tenemos que resolver y definírselo y no tenemos que tener problema, porque después nosotros nos tenemos que hacer cargo de ese proyecto, tenemos que empezar a documentarlo, tenemos que hacerle soporte y un montón de puntos que lo vamos a ir viendo, pero acá vamos a ir poniendo paso a paso. Entonces nosotros tenemos el contacto del cliente que agenda la llamada, Discovery Call, que acá vemos bullet point número 1. ¿Sí? Nosotros ni bien nos contacta, hacemos una llamada, el día de la llamada es donde hacemos los Discovery Call y dependiendo del proyecto vamos a definir las métricas claves de éxito, ¿sí? Para nosotros poder medir en un futuro qué tanto le servimos y para obviamente justificar el valor que nosotros le ponemos al proyecto. En esta clase no estamos hablando de valor porque les recuerdo que la clase 1 de la Pro en el Notion, la clase Pro 1, ofertas cotizando proyectos, ¿sí? Es 1 horita de 20 que está Juan.
hablando de proyectos, cómo cotizarlos y demás. Así que ahí lo van a ver mucho más en profundidad. Acá nos vamos a centrar en lo que es la entrega, que le entregamos al cliente, toda la documentación que le mandamos, los casos de éxito y demás. Bien, entonces, antes de medir el impacto, obviamente debemos definir esas métricas, porque obviamente dependiendo el tipo de proyecto van a cambiar. Algunas, por ejemplo, puede ser la precisión del modelo, si estamos implementando un modelo de clasificación, por ejemplo, lo vamos a ver más abajo, el ejemplo, pero si recuerdan, Juan había subido un video de un clasificador de correos, ¿sí? Para una empresa que los clasificaba entre si era importante o si no era importante. Bueno, la precisión del modelo es una buena métrica para esa automatización. Capaz no interesa tanto el tiempo de respuesta, pues simplemente está clasificando, y sí interesa en lo que es chatbot o automatización de procesos. La reducción de errores también es una métrica muy buena. El ahorro de costos, muy buena, que ahí sí es a veces donde más se fijan, no les interesa tanto el resto, sino que cuánto me ahorré este año, listo. Y también la otra importante es el incremento de ventas, que esto obviamente es totalmente medible. Si la automatización está por un funnel, vamos a poder medir concretamente cuántas ventas había antes, cuántas ventas hay ahora, y obviamente va a ser por el proyecto que nosotros aplicamos. Bien, ya en el punto 3 estamos en la documentación del proyecto. Y acá yo les dejé 3 tipos de ejemplos sobre distinta documentación que le podemos ir entregando a los clientes. Si esto hagan de cuenta que es como una carpetita de, no sé, de una desarrolladora inmobiliaria que te entrega el brochure, los planos, por qué tiene ese valor el metro cuadrado, cuánto va a ser el ROI esperado, a cuánto lo puedes poner a alquilar y demás. Que va más allá, eso ya es lo que te diferencia en el servicio, ¿viste? Porque en un desarrollo inmobiliario todos te van a dar un departamento, bueno. Luego está la diferencia en qué te entregan, cómo te lo explican y demás. Hay veces que a uno le interesa saber, siguiendo con este ejemplo, cómo está hecho. Capaz algunos no, solo quieren el edificio, ponerlo en alquiler o venderlo después y listo. Pero a uno les interesa de qué está hecho, qué material se usó, qué tipo de ventanas tiene. Acá lo mismo. Hay gente que quiere la automatización, que corra y él se da cuenta porque ve más ventas y dice, listo, ya está, tengo más ventas, no necesito que me presentes nada. Y hay gente que le gusta saber qué es lo que está trabajando detrás, qué es lo que está impulsando su negocio. Bueno, esto va a hacer que nosotros nos podamos diferenciar. En la documentación técnica, bueno, como lo dice el nombre, vamos a incluir cómo se desarrolló el modelo de inteligencia artificial, las tecnologías y herramientas que usamos y cómo es que se integra al sistema. Esto que estaba diciendo recién. Yo esto se los voy a dejar, los 3 archivos, pero bueno, para mostrarles un poquito por arriba. La guía de uso va a proporcionar una guía clara para los usuarios finales, detallando cómo pueden interactuar con el sistema de guía. Esto normalmente igual que más abajo lo he puesto, pero se acompaña de algunas clases para enseñarles no solo al cliente, sino en muchos casos a los empleados a cómo usar el sistema. Hay que capacitarlos. Y por último, el ejemplo de informe de resultados. Presentar los resultados obtenidos durante la fase de pruebas o entrenamiento del modelo, con gráficos o tablas que muestran la precisión, efectividad o mejoras observadas. En base a ese discovery podemos ir diciendo qué es lo que obviamente va a depender del presupuesto del cliente y demás, pero vamos viendo, los que ya han visto las clases, vamos a ir configurando el MVP, ¿no? Entonces acá vamos a ir estructurando el proyecto en base a la necesidad del cliente y tenemos el armado del presupuesto, que esto se puede presentar en una posible segunda reunión. Para que sea una idea, a ver, nosotros tenemos clientes que hemos tenido, hoy en día tenemos uno que ya creo que es la cuarta, quinta reunión y está ahí por decir que sí, pero aún no lo fijó, y hay otros que en la segunda, la primera, en la de Discovery Call no se suele cerrar nada. Ya en la segunda sí, ya en la segunda, que es en la que se muestra el presupuesto, dice, bueno, los 3 planes que mostraste, me interesa el del medio, mandame el contrato y ya está. Ok, Pero sí, no vamos
a mufar, no los vamos a ver como clientes. Obviamente, hasta que no ponen la firma, no son clientes. Pero bueno, a la necesidad vamos a llamárselo, del prospecto o del interesado, armado el presupuesto. Bien, nosotros en base a esto, supongamos que no lo vamos a hacer larga acá en el paso a paso, supongamos que salió todo bien y en esa segunda reunión, presentación del presupuesto. Es aceptado por el ahora cliente, porque le mandamos el contrato y lo firmó ese mismo día, entonces ya es como un cliente. A partir de acá, ¿qué definimos? Bueno, dependiendo del tipo de proyecto y del plazo que nosotros le estimamos, nosotros como hacemos, a veces vemos cuántas horas nos puede llevar, ya tenemos una idea y en base a eso, bueno, dividimos, no sé, en tantas horas de trabajo por día y nos va a dar un estimativo de días o meses, porque pueden ser proyectos largos. Siempre uno dice, nada, hago esto, y ya está. Bueno, en el medio acuérdense que hay pruebas, que hay plazos que capaz que necesitamos información del cliente y el cliente tarda, que se fue una semana, que tenía otra cosa y se puede estirar. Normalmente es raro que en el tiempo estimado salga todo bien, a veces por cuestiones, como ya comenté, del cliente, o a veces, bueno, porque se tienen que ir haciendo más pruebas, correcciones, y obviamente eso lleva a que se estire, aunque no queramos, y eso se diluya los pagos. Bien, tenemos la segunda reunión, presentación del presupuesto, y una vez que comenzamos, vamos a, como decía acá, estamos en la fase de pruebas o el entrenamiento del modelo. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo reuniones, sea quincenales o dependiendo obviamente del proyecto, para ir mostrando fase de prueba, reuniones mostrando avances en base a la duración del proyecto. Nosotros normalmente sí hacemos cada 15 días, cuando son proyectos largos, sino capaz semanalmente. Esto no tiene que ser sí o sí reuniones, puede ser que yo creo que más arriba lo anoté, no recuerdo bien, pero era OLUM mostrando avances significativos. ¿Sí? Bien, una vez nosotros, obviamente esto es un bullet point, pero no es el tercer paso, sino que esto ustedes lo van a ir armando. Va a estar siempre presente este bullet point, va a estar presente durante todo el desarrollo del proyecto, obviamente. Incluso lo van a terminar cuando terminen la automatización en sí. Bien, el siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, el desarrollo y entrenamiento del modelo, como decíamos. Asegúrate de entrenar el modelo con datos relevantes y actualizados. Obviamente acá vamos a tener que entender qué es lo que quiere el cliente, qué quiere captar, ¿sí? Vamos a ofrecer una descripción detallada de las características de los datos utilizados. Todos esos datos que si nosotros tenemos una automatización en la que tenemos que captar datos, bueno, tenemos que, obviamente, tiene que tener una congruencia, o lo mismo si nos mandan información, nos dan acceso a una base de datos y no nos mandan la información puntual que nosotros queremos, bueno, de ahí cuál es la que nosotros tenemos que captar para entrenar el modelo. Ejemplo, nosotros estuvimos hablando de que uno de nuestros clientes ya lo estamos terminando, un generador de contenido, bueno, en base a que ellos tienen publicidad en Google, usan ciertas keywords, bueno, necesitamos esas keywords, apuntan a ciertos ICP, a ciertos clientes ideales, que obviamente cada uno maneja un tipo de lenguaje técnico mayor o menor. También definir eso, es toda información que nos va a ir dando el cliente, que es lo que le decía, que puede ser que se vaya diluyendo cuando nosotros requerimos data del cliente. Bueno, se nos puede ya estirar el proyecto y tenemos que ver bien con qué entrenamos a ese modelo que nosotros estamos haciendo. Y una vez entrenado ese modelo, vamos a pasar al quinto bullet point, que es la validación y las pruebas. ¿Sí? Acá ya nos vamos a meter en este ejemplo que les contaba hoy. Presentar los resultados de prueba con datos reales o simulados para demostrar que el modelo funciona adecuadamente en situaciones de la vida real. No es lo mismo suponiendo que hago esto y esto allá en la vida real. Siempre la práctica es muy, muy distinta a la teoría. Bien,
vamos a entrar a este ejemplo, que es un modelo de clasificación de correos para una empresa que clasifica correos entre importantes y no importantes, como lo estábamos hablando antes. Y acá estamos viendo que se repiten estas métricas de las que les hablé hoy: precisión, recall, F1 score, tiempo de procesamiento, el número de correos procesados. Bueno, hay algunas que son muy técnicas, no creo en general que capaz el cliente le interese, si normalmente se ven tiempo y plata. Lo que son el antes y el después, ¿no? Pero siempre hay alguien que le puede interesar, y entregar esto siempre es entregar un mejor servicio, y es la idea diferenciarnos de otras agencias. Bien, entonces nosotros tenemos las métricas, tenemos el valor antes de día, valor después de día, y cuál es la diferencia, ¿no? Tenemos precisión, recall, F1 score, tiempo medido de procesamiento por el correos procesados por día, errores de clasificación. Bueno, y acá les explico un poquito las métricas. La precisión mide el porcentaje de correos correctamente clasificados por el modelo. Esto sí puede ser interesante. El recall mide la capacidad del modelo para identificar correctamente los correos importantes. Ya es una métrica un poquito más técnica. Y el F1 score va a combinar esta precisión y recall en una sola métrica para medir la calidad del modelo también. Una métrica bastante técnica. Sí puede interesar al cliente lo que es la precisión, el tiempo medio de procesamiento, el tiempo que va a tardar el sistema en procesar y clasificar solo un correo, a diferencia de lo que lo hacía un humano, que capaz lo tenía que leer un poquito, ver si realmente interesaba o no. Bueno. Y obviamente también, que era lo que hacía antes el humano, era la cantidad de correos que procesaba y cuáles eran los errores, cuántos errores de tantos mails cometía ese humano. Bueno, capaz son las métricas que más le puede llegar a interesar: la precisión, el tiempo medio, correos procesados y errores de clasificación. Y acá tenemos, por ejemplo, que la precisión antes era de un 85 con un humano, y ahora con la IA es un 97, entonces tenemos una mejora del 12%. El recall y el F1 vamos a obviarlo por esto que veníamos hablando. El tiempo medio de procesamiento por correo antes era de 2 minutos, el humano lo tenía que ver, darle una leída ahí por arriba, a ver si era importante. Bueno, ahora la IA lo hace en 10 segundos, así que el menos 91 no es que no sea una mejora, sino que bajó el tiempo, entonces se ve así como un menos. Lo mismo en errores, al haber menos errores se va a ver en negativo. Correos procesados por día, antes eran 500, ahora 5.000 correos, tenemos un 900%. Y errores de clasificación mensuales, 50 errores, que es un montón, contra 3 errores mensuales. Buenísimo. Sí, eso hay que tener cuidado. Yo creo que lo hablé con Wilber el día que nos conocimos. Capaz uno, cuando está apuntando a conseguir clientes, dice: che, ¿cómo le voy a decir que no? Bueno, sí, hay casos, no solo como los que yo le comenté, sino como los que comentó Juan recién, que sí, que hay que saber decir que no y enfocarnos en otro cliente o en mejorar cosas internas de nuestra agencia. Esto llevado a texto: errores, se recoge en 94, es esto de acá. Y bueno, obviamente lo podemos acompañar con gráficos, líneas que muestren la evolución. Capaz, más que todo número, es un poquito más ahí amigable. Por ejemplo, este gráfico que tenemos acá, que es lo mismo que nosotros teníamos en esa primera tabla, pero bueno, acá tenemos el valor, acá tenemos las métricas y tenemos el antes y el después de la IA. Y obviamente tenemos siempre los mismos números. Sí, acá teníamos lo de los mails procesados de 500 y ahora 5.000, y que se redujeron los errores. Bueno, acá no lo tenemos en porcentaje, sino los errores puntuales, 53. Esto sí es que tenemos que entregarle algo asincrónicamente. Si podemos hacer una prueba en vivo para demostrarle al cliente cómo trabaja el modelo, bueno, va a estar muchísimo mejor. Eso también corre más allá de por sus tiempos, por el deseo del cliente. Y por último tenemos la entrega del proyecto, ¿no? Nos tenemos que asegurar que el proyecto se entregue en el formato adecuado, o sea, un modelo que se integre a su software, un archivo descargable y que ellos lo tengan que conectar, una interfaz lista para usar, ¿no? Obviamente va a depender de lo que el acuerdo al que se llegue, el tipo de proyecto. Si ustedes van a hacer de 0 a 100 y van a hacer el soporte post entrega,
Si lo van a hacer ellos, una vez que los capacites, lo van a manejar ellos. Bueno, acá también lo puntué. Entrenamiento o capacitación, damos sesiones de capacitación, más allá de todos estos documentos que nosotros le entregamos, vamos a capacitar para que el equipo del cliente entienda cómo usar nuestra solución, cómo administrar los resultados y hacer ajustes. Si esto, como les vuelvo a repetir, esto va a estar dependiendo del proyecto, lo que nosotros definamos. A veces que nosotros definimos, bueno, te lo voy a manejar yo, te lo voy a hacer de soporte técnico, vamos a proporcionar soporte técnico post entrega para resolver dudas o ajustar parámetros si surgen problemas. Bueno, nosotros podemos decir, por ejemplo, bueno, yo en este presupuesto hay soporte técnico post entrega de 6 meses, ¿no? Y después ya para soporte tienen que pagar, o decir, bueno, yo esto te capacito a tu personal y te capacito a uno que también te lo voy a llevar un poquito más allá, que te va a poder ayudar con soporte técnico, y nos liberamos de ese cliente o cobramos un pequeño mensual que capaz a nosotros con el pasar de varios clientes nos sirve. Tenemos ahí un mínimo todos los meses que nos sirve. Eso va a depender de ustedes y del tipo de proyecto que definan. Hasta acá bien, así ya pasamos a algo un poquito capaz más técnico. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Algo que les haya pasado con algún cliente? Sí, a mí bien, la única pequeña duda que se me ocurre es, por ejemplo, si ahora Kevin es el chico de la agencia que me contrató, por ejemplo, que me pide que le haga la automatización. em, ¿Yo qué datos necesito de él como para poder hacer esta automatización, digamos? Bueno, me dirás vos qué quiere Kevin. Él quiere que le haga, no quiere, pero yo le ofrecí hacerle la automatización de scrapeo de datos de la que nos enseñaste la semana pasada. Esto que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de las muchísimas clases que damos dentro de la Pro Academy. La Pro Academy es una academia de Salve Agency donde enseñamos a hacer automatizaciones y chatbots con inteligencia artificial. Además de las clases, dentro de la Pro Academy vas a contar con Office Hours en las que vas a venir con las dudas y te las vamos a responder, sea de clientes o de automatizaciones que estés haciendo. Vas a tener cursos pregrabados como automatizaciones con Make o chatbots con Chatbot Builder, y además vas a contar con una reunión por mes privada one-on-one, en la que nos vamos a enfocar directamente en tu agencia, cómo prospectar, cómo cerrar clientes, cómo armar una oferta. Cualquier duda que vos tengas, ahí la vamos a resolver. Si querés conocer más sobre la academia, te dejo el link acá abajo, y si no, también te dejo el link para que puedas organizar una llamada totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso para conocernos cara a cara. Un saludo.